Ejercicios esotéricos para la curación y el rejuvenecimiento. Vamos a continuar hoy con los ejercicios esotéricos relacionados, pues, con la curación del cuerpo físico y también con la cuestión aquella de rejuvenecerse. Los jóvenes todos no querrán rejuvenecerse y lo más grave es que no aprecian, no saben valorar lo que es la juventud. Los viejos sí saben y aprecian hondamente lo que los jóvenes desprecian, el tesoro de la juventud. Si un joven, por ejemplo, por un momento se volviera viejo, siquiera por una hora, y luego volviera a ser joven, estoy seguro que aprovecharía la juventud hasta el máximo y que lucharía por conservarla, pues por lo que uno debe luchar es por ser joven y de hecho mantenerse joven, ¿verdad? Ustedes dirán que eso es imposible, porque los años van pasando. Pero, ¿qué es eso de años que van pasando? El tiempo no es más que una ilusión de la mente, la realidad es que no hay tal tiempo, el tiempo no existe. En el sagrado absoluto solar, por ejemplo, el universo existe en su forma completa, unitotal, dentro de un instante eterno, con todos sus procesos, más allá del tiempo. Lo que sucede es que al irse cristalizando los distintos procesos del universo, nosotros establecemos el concepto tiempo entre cristalización y cristalización. Hablemos del, vemos que sale el sol y decimos, son las 6 de la mañana. Vemos que se oculta y decimos, son las 6 de la tarde. Al ocultarse, decimos que han pasado 12 horas, pero, ¿dónde están esas 12 horas? Me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿de dónde las sacaron? Yo quisiera que alguien me pusiera esas 12 horas en un laboratorio para examinarlas, para ver de qué están hechas, si de hierro, de cobre, o de qué están hechas esas tales horas. ¿De dónde las sacaron, pues? Me pregunto, ¿de qué sustancia están hechas? ¿Son redondas o son cuadradas, o cómo son? Quisiera conocerlas, que las pusieran en una vitrina o en la mesa de un laboratorio, para mirarlas. Realmente, eso no existe, el tal tiempo no existe, es un invento ahí, de la mente. Lo que ha habido es el proceso de la salida del sol y el proceso de ocultarse el sol, pero entre fenómeno y fenómeno, es decir, entre el fenómeno de nacer del sol y el fenómeno de morir del sol, ponemos nuestras tan cacareadas horas. Son inventos de la mente. Esos dos fenómenos, del salir el sol y de ocultarse el sol, son dos fenómenos que se han sucedido dentro de un instante eterno. No hay tal tiempo, pues. El tiempo es completamente subjetivo, no tiene, dijéramos, una fuente objetiva, real, es un invento ahí, de la mente. Es como sucede en la cuestión esta de la ancianidad. Decimos nosotros, tengo 80 años y por lo tanto soy un anciano, sí, pero búsquenme los años, ¿dónde están? Yo quisiera que me los pusieran en un laboratorio, esos tan cacareados 80 años, para examinarlos a ver de qué son, de qué substancia están hechos. No están. La cruda realidad de las cosas, mis caros hermanos, es que han habido una sucesión de fenómenos en un organismo, células nuevas han sido cambiadas por células viejas, que las nuevas debido a procesos equivocados en la asimilación, en la eliminación, etc. Se han cambiado, se han vuelto aparentemente viejas, es decir, se han dañado, se han deteriorado y luego son eliminadas. Por último, van prevaleciendo en el organismo, células en vías de eliminación, células desgastadas, y entonces decimos, soy un anciano de 80 años, son células y no edad, es cuestión de fenómenos, de mecánica celular. ¿Pero los años dónde están? Es mecánica celular lo que hay allí, procesos mecánicos defectuosos. Hagamos procesos mecánicos, armoniosos, vamos a crear células nuevas, vamos a establecer ritmos perfectos en nuestro organismo, a poner a girar los vórtices, los chakras, el occipital, el frontal, el laríngeo, el hepático, el prostático, las dos ruedas de las rodillas. Claro, ellos son vitales para el organismo. Y en conjunto, todos los chakras son vitales. Por allí entra la vida, entran los tattvas, dijéramos, al interior del cuerpo. Esos tattvas entran, sí, y no vuelven a salir porque se convierten, dentro del organismo, en hormonas. Y hormona viene de una palabra griega que significa ansia de ser, fuerza de ser. Interesante es que los tattvas entran por las puertas de los chakras en las glándulas de secreción interna y dentro de tales glándulas se convierten en hormonas. Si ponemos a girar los chakras intensamente,
pues crearemos hormonas en cantidades anormales, y éstas, a su vez, crearán tejidos y células nuevas y tendremos un organismo nuevo siempre. Entonces, ¿en qué habrán quedado la tan cacareada vejez y los 80 años? Vamos al grano, vamos a los hechos, mis caros hermanos, vamos a los hechos. Ahora, tengan ustedes en cuenta, y es bueno que lo sepan, que las hormonas más poderosas del organismo humano están en las glándulas de secreción interna sexuales, en las glándulas sexuales, repito. Piensen ustedes por un momento, por ejemplo, en lo que son las hormonas sexuales, los zoospermos sexuales, eso es extraordinario. Es claro, y vamos a los hechos, que los testículos tienen 3 capas. La primera capa testicular tiene células que nos permiten vivir y se manifiesta su actividad, muy especialmente, durante los 7 primeros años de la infancia, entonces pasamos todos por la regencia de la luna. Más tarde, de los 7 a los 14, bajo la regencia de Mercurio, entra en actividad la segunda capa testicular, que define muy bien el sexo del varón. Y mucho más tarde, de los 14 a los 21, bajo la regencia de Venus, pues entra en actividad la tercera capa testicular, la que produce abundantes zoospermos. Esos zoospermos, al producirse en la tercera capa testicular, ascienden por el testículo adyacente, siguen por el cordón espermático rumbo a las vesículas seminales hasta llegar a la próstata. Interesantísimo resulta saber que conforme esos zoospermos van subiendo por los cordones espermáticos, se van electrificando, cargando de una gran electricidad, y lo más curioso e interesante es que se imantan, dirigiéndose de sur a norte, es decir, funcionan como la brújula, de sur a norte. Ellos también se orientan de sur a norte, electrificados, imantados. Es interesantísimo verlos pasar, pues, de un canalillo a otro, subiendo, subiendo, subiendo por los cordones espermáticos, hasta llegar realmente a las vesículas seminales, donde se purificará aún más el esperma y se electrifica más y se refina. Lo más depurado continúa, todos ese esperma, ascendiendo, todos esos zoospermos, hasta llegar a la próstata. Aquí hay un chakra muy importante, claro, indubitablemente allí está el chakra svadhisthana, que va a ser fundamental en la magia de la transmutación sexual, y la transmutación sexual tiene como basamento la próstata. El chakra prostático es, pues, importantísimo, interesantísimo. Ese esperma, realmente, se purifica totalmente, se vuelve completamente radioactivo, se vuelve completamente sutil, electromagnético, etc. Se transforma en energía, sobre todo cuando se trabaja en Sahaja Maithuna, mediante el trabajo con el Sahaja Maithuna, se transforma completamente la energía. La energía viene a subir por los cordones Idea y Pingala, y luego los zoospermos se descomponen en hormonas. Las hormonas pasan a través de la membrana, al fin entran en la circulación sanguínea y estimulan, activamente, a todas las glándulas de secreción interna, las ponen a trabajar con intensidad extraordinaria, y luego ascienden. Continúan su curso ascendente hasta el cerebro. Allí suben pues, para poner en actividad las áreas del cerebro que ya no trabajan, que están degeneradas, vienen a dinamizar todas las células cerebrales, a poner en acción determinados poderes latentes en el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, y eso es lo más grave, mis caros hermanos, las gentes están degeneradas. Los hombres vulgares, comunes y corrientes, no dejan ni siquiera ascender a los zoospermos hasta la próstata, desde las vesículas seminales los regresan, lo eliminan, para la satisfacción de sus impulsos brutales. En esas circunstancias, el cerebro se degenera terriblemente por falta de ascenso de hormonas, no recibe hormonas sexuales, pierde su capacidad de acción. Las facultades latentes en el hombre se atrofian porque no hay el estímulo suficiente de las hormonas sexuales, que son tan poderosas, pues como les he dicho, ellas tienen poder para poner en actividad todas las glándulas de secreción interna, para hacerlas producir hormonas de toda clase que dinamicen al organismo vivo. Además, hay que tener en cuenta otros factores. Vean ustedes, la fuerza sexual es la que produce, en el feto, el fenómeno de mitosis. Entiéndese por mitosis la división de las células con el propósito de gestación humana o animal, o lo que sea. Bien, la presencia de la energía creadora hace que la célula original, que tiene, como ya se sabe, 48 cromosomas, se divide en 2, que las 2 se dividan en 4 y las 4 en 8,
etcétera, 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 formándose así los tejidos, los órganos y demás. Ese es el proceso de gestación, de formación de las criaturas entre el vientre materno. Bien, quiero decirles a ustedes ahora, llevando esto al campo de la transmutación sexual, que las hormonas sexuales, activas dentro de la sangre, cargadas de electricidad y de magnetismo, van a producir en el organismo vivo, humano, del adulto, los procesos de mitosis, es decir, nuevas divisiones de células, que naturalmente van a originar la creación de nuevos tejidos, jóvenes carnes. Y así es, desde un punto de vista dijéramos biológico, como se logra la completa regeneración o rejuvenecimiento del organismo humano. Pero necesitamos crear, repito, nueva carne, nueva sangre, nueva vida en el cuerpo y con ello eliminar enfermedades, etc. No hay duda de quien trabaje en el Maituna con su esposa sacerdotisa, consigue todo eso, y por medio del Bajroli se consigue también ese proceso, dijéramos, biológico, de transmutación de la fuerza sexual y el sabio aprovechamiento de las hormonas para bien el organismo humano. Eso está claro, y quiero que ustedes lo entiendan de una forma específica, definida. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los jóvenes de la nueva ola y los viejos anticuados y retardatarios? Una, que la tercera capa testicular de un joven está produciendo hormonas sexuales en cantidades alarmantes, zoospermos, dijéramos, por montones. Todos esos zoospermos, transformados en hormonas, van al cerebro y le dan ideas nuevas, un modo de pensar revolucionario, se abren a lo nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, los pobres viejos que ya gastaron el esperma sagrado, que se degeneraron por el abuso sexual, están francamente amolados, ya la tercera capa testicular produce muy pocos zoospermos, demoran, muchas veces, días y meses para tener zoospermos suficientes como para lograrse una erección fácil, y claro. Cuando ellos consiguen la tal erección, inmediatamente van al coito y eliminan esos zoospermos. Para tardarse otros 15 o 20 días, o un mes o más, acumulando nuevos zoospermos, cuando ya los tienen, van inmediatamente a derrocharlos, para la satisfacción pasional de un momento, y así ellos van pasando su vida, hasta que mueren. Claro, no teniendo ellos cómo producir zoospermos en cantidades alarmantes, va atrofiándoseles totalmente la tercera capa testicular, hasta casi no producir ninguno. Sucede que la segunda debido a esa cuestión produce sus células u hormonas o fluidos, que estos no logran pasar a la tercera capa, debido al atrofiamiento de la misma. Entonces hasta vienen ciertas inflamaciones e hinchazones entre la segunda y la tercera capa, y lo que es peor aún, ello viene a afectar, por secuencia lógica, la próstata. Casi siempre esos pobres viejos degenerados son operados de la próstata, debido a esos abusos. Esto es claro, quiero que ustedes lo entiendan en forma específica y definida. Los pobres viejos, pues, al no producir en su tercera capa testicular zoospermos en cantidades alarmantes, pues no tienen ideas nuevas, porque sus células cerebrales están atrofiadas, determinadas áreas no les trabajan, se quedan con lo que aprendieron en el pasado y se convierten en viejos retardatarios que no admiten nada nuevo, anticuados. Con ideas rancias y torpes del ayer. Claro que ellos chocan con la juventud, porque como la juventud está produciendo zoospermos nuevos, tienen ideas nuevas y se abren a lo nuevo, y entonces viene el choque entre lo nuevo y lo viejo. Esa es la diferencia que hay entre los jóvenes de la nueva ola y los hombres viejos. Es una diferencia completamente biológica, sexual. Entiendan ustedes con claridad. Así pues, quiero que aprovechen ustedes el Bajrol y Mudra, tal como se los he enseñado, para la transmutación, y quienes tienen mujer, que practiquen magia sexual. En cuanto a las mujeres, hay que hablar algo para ellas, voy a hablar algo también, las mujeres que desgastan su energía sexual, pues se amuelan, porque entonces todo su sistema óseo se perjudica indudablemente con tantos hijos, se debilita extraordinariamente. Pero si la mujer transmuta sus energías sexuales por medio del Maituna, o a través del Bajroli, etcétera, etcétera, va introduciendo abundante número de hormonas femeninas a su sangre, y esas hormonas van a producir el mismo efecto, van a cargar de electricidad a determinados linfocitos, a determinados leucocitos, células en general, para producir fenómenos de mitosis y crear nueva carne, nueva sangre, nueva vida. Sus hormonas también van a dar al cerebro,
Van a fortificarlo, a poner a trabajar determinadas células, a despertar determinados poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mujer que se desgasta sexualmente se degenera inevitablemente y llega un momento en que sus ovarios ya no producen hormonas femeninas suficientes como para la regeneración. Entonces viene el estado ese horrible de la mujer anciana ya decrépita, porque ha gastado sus energías vitales. He hablado claro y creo que ustedes me están entendiendo. Esta ampliación sobre el Bajroli era necesaria también desde el punto de vista científico. Bien, pasemos ahora, mis caros hermanos, a otro aspecto. Analicemos un poco la cuestión esta del Viparita Karani Mudra. Ya explicamos cuál es la posición del Viparita Karani Mudra. Sabemos que los 6 ritos comienzan, el primero, girando de izquierda a derecha como las manecillas de un reloj. Esa es la danza de los derviches torbellinos. Sabemos que después el estudiante acuesta en el suelo, con las piernas y los brazos abiertos en cruz, todo esto a través de la meditación, de la oración, etc. Después viene el momento en que el estudiante devoto levanta las piernas, manteniendo la cabeza, sin almohada, sobre el piso, sobre un tapete o en la cama, o sobre una colcha, o sobre una alfombra, o como se sienta más cómodo. Bien, luego, claro, con esta posición de piernas levantadas y cabeza baja, pues la sangre va a la cabeza. Ahora, piensen ustedes en lo que es una sangre enriquecida con hormonas sexuales, pues es extraordinaria. Tal tipo de sangre va a poner a trabajar diversas áreas del cerebro, diversos centros, va a sacar linfa estancada, linfa que ha de pasar a los depósitos de abajo, del bajo vientre, etc., o que va a ser distribuida por sus canales correctos. Y lo más interesante de todo, y esto es lo que yo quiero que ustedes sepan, es que esa sangre va a preparar el trono, óiganlo bien, el trono para el sol resplandeciente, para un sol atómico, logoico, que existe realmente en el nacimiento del ombligo. Piensen ustedes lo que esto significa, mis caros hermanos, es extraordinario. Aquí tengo cierto mapa que ahora voy a enseñarle a los hermanos, cierto mapa es muy útil. Pero, por ahora, solamente me limito a decir que la sangre esa, enriquecida, al fluir hacia el cerebro, prepara el trono. ¿Dónde está el trono? Está exactamente en el pedúnculo cerebral, en el centro colector de impulsos aferentes que controla todos los movimientos nerviosos orgánicos, etcétera, etcétera, del organismo físico. Bien, cuando ese sol resplandeciente, que está en el nacimiento del ombligo, sube a ocupar su puesto en el pedúnculo cerebral, en el centro colector de impulsos aferentes, entonces la mente queda bajo el control de ese sol resplandeciente, iluminada por dentro. Con un sol por dentro, piensen ustedes en lo que es tener un sol espiritual por dentro, y la luna, que hoy día está ocupando ese centro colector de impulsos aferentes y que nos amarga la existencia, condicionando la mente, haciéndola torpe, pesada, reaccionaria, estúpida, baja, inevitablemente. A ocupar el puesto que hoy en día está ocupando el sol en el nacimiento del ombligo. Hay pues, un cambio, el sol del nacimiento del ombligo pasa al pedúnculo cerebral, la luna que está en el pedúnculo cerebral, pasa al nacimiento del ombligo. Ese cambio, pues, de sol y luna dentro del organismo, es precisamente, mis caros hermanos, lo que se denomina Viparita Karani Mudra. La mente, normalmente, es lo que más atormenta la vida de todos los estudiantes, de todos los neófitos, de todos los aspirantes al camino, lo que hace que la vida sea realmente amarga como la hiel, porque nadie es feliz con la mente. Si la mente queda controlada por el sol espiritual, pues entonces ya nos libertamos, ya salimos de esa desgracia, ya quedamos iluminados totalmente. Pero, hoy por hoy, ¿qué hay metido ahí en la mente? Lo que está situado en ese pedúnculo cerebral, en ese centro colector de impulsos aferentes, en la raíz misma del paladar, es desgraciadamente una luna atómica, pesada como todas las lunas, grosera como todas las lunas, muerta como todas las lunas, llena de impulsos fornicarios espantosos, horribles, de escepticismo, de materialismo, de grosería. Sacar esa luna de ahí, del cerebro, y colocarla en el nacimiento del ombligo, es lo mejor de lo mejor, y sacar al sol que está abajo en el nacimiento del ombligo y pasarlo a ocupar al puesto que hoy ocupa esa luna, es decir, en el centro mismo del cerebro, en la raíz del paladar, en el pedúnculo cerebral.
En el centro colector de impulsos aferentes, pues, es el gran triunfo, porque entonces viene uno a quedar iluminado por dentro, radiante, activo, dinámico, lleno de esplendor y felicidad. Y esto se puede lograr mediante el Viparita Karani Mudra. Sí. Pero en ese instante en que se está haciendo esa práctica, hay que rogarle al Logos, porque el Logos es el que se halla en el fondo del sol, tras el sol físico que nos alumbra. Él es que puede, verdaderamente, llevar la luz a nuestro cerebro. Él es el que puede agarrar ese sol que está en el nacimiento del ombligo y pasarlo al pedúnculo cerebral. A Él es a quien hay que suplicarle. Afortunadamente tenemos nosotros un mediador, alguien que ruega por nosotros. Quiero referirme, en forma enfática, a la Divina Madre Kundalini, a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Indudablemente, ella, repito ella, pues, ruega por nosotros. Podemos suplicarle a ella durante el Viparita Karani Mudra para que interceda por nosotros, para que suplique al Logos en su lenguaje puro, dinámico, de oro, para que lo llame, para que lo invoque, para que Él venga a realizar esa operación en nosotros. Es claro, mis caros hermanos, que esta cuestión no se realiza de la noche a la mañana, esto no es así como soplar y hacer botellas, esto no es así como tomarse un vaso de agua, todo cuesta sacrificio. El Viparita Karani Mudra, bien entendido, es una penitencia. Sí, una penitencia muy sagrada, mediante la cual podemos nosotros eliminar mucho karma superior, no me refiero al karma inferior, común y corriente, sino al karma superior, a ese que pertenece a la ley de la catancia. Ese tiene en otros tribunales, ese es el que juzga a los dioses. En fin. Pero todo el mundo tiene algo de karma superior y podemos eliminarlo. Y cuando ya está completamente eliminado, pues, es obvio que se realiza entonces el cambio Sol-Luna, se realiza lo que podríamos llamar el cambio de polaridades, el Viparita Karani Mudra. Es pues, el Viparita Karani Mudra, una penitencia. No debemos desdeñar la penitencia. Nosotros usamos, no la penitencia anticuada de la edad Piscis, sino la nueva penitencia, la de la era de Aquarius, una penitencia científica, esotérica, mística, artística, altamente trascendente y trascendental, que opera cambios y maravillas en todos los centros psicofisiológicos de nuestro organismo. Así es la era del Aquarius. Piensen ustedes en la penitencia desde ese punto de vista científico, no en la penitencia aquella absurda de las gentes de la Edad Media, no, sino en la científica. Recuerden ustedes que la autorrealización íntima del ser solamente es posible a través de trabajos pacientes, trabajos conscientes y padecimientos voluntarios. Así pues, trabajos conscientes y padecimientos voluntarios, repito. Bueno, así como existe, por ejemplo, el Bajroli Mudra corto, suave, el que practican los hombres y mujeres que están casados, un ligero masaje encima de los órganos creadores, ya acompañado de los ejercicios de respiración, tal como se lo he enseñado, aquí a EVQ. También es cierto, y muy cierto, que existe un Viparita Karani Mudra largo y otro corto. El corto se practica cada vez que uno hace la serie de los 6 ritos, pero hay uno largo que se practica exclusivamente en la noche, antes de acostarse uno. Ese largo es muy fuerte, se trata de mantener las piernas en forma vertical durante 3 horas, es duro, ¿verdad? Sí, pueden ayudarse con una pared. Se sienta uno cerca de la pared, al puro borde de la pared, dijéramos contra la pared, levanta uno sus piernas y sostiene las piernas, ayudado por la pared. Repito, pero sin almohada, nada de almohada, para que la sangre se precipite a la cabeza. Indudablemente, nadie podría empezar con 3 horas, no, nadie aguantaría tanto. Se empieza la práctica con 1 minuto y se va alargando poco a poco, a través del tiempo y de los años, hasta que llegue al fin un día en que pueda uno practicar 3 horas diarias. Aquel que llegue a practicar 3 horas diarias el Viparita Karani Mudra, pues voy a decirles, conquista a la muerte, deviene inmortal, a condición de una absoluta castidad, ¿verdad? ¿Me han entendido? Y realiza, claro está, más maravillas y prodigios, pero hay que empezar con 1 minuto diario, lentamente, poco a poco. Eso es claro, mis caros hermanos. Durante el tiempo que está uno practicando el Viparita Karani Mudra, se hace meditación y oración, suplicando, rogando a la Divina Madre Kundalini que invoque al tercer Logos, que ella lo llame,
Que ella le pida para que realice el cambio y que el sol que está en el nacimiento del ombligo pase al centro del cerebro, a la raíz misma del paladar. A las profundidades donde se encuentra el pedúnculo cerebral, el centro colector de impulsos aferentes. Se suplica también a ella que implore al Logos, que le pida que le saque a uno esa luna, que se la arranque del pedúnculo cerebral y que la pase al nacimiento del ombligo porque queremos estar iluminados, transformados, con una mente que no nos torture más la existencia, con una mente al servicio del espíritu. ¿Entendido? Después de 6 meses de estar en esta práctica, deben alegrarse un poquito las personas de cierta edad, porque comienza entonces un proceso magnífico, las canas van desapareciendo, las arrugas también, a través del tiempo y de los años irán desapareciendo, hasta que al fin llega el momento en que ya no hay arrugas ni canas, eso que es claro. ¿No ven que la sangre enriquecida con hormonas va a fortificar el cerebro, a enriquecer todas esas zonas del cuero cabelludo para que las canas desaparezcan? Una sangre rica hace rico el cabello también. Los tejidos gastados, que forman las arrugas, se transforman con la creación de nuevas células, porque la sangre afluye todo lo que es la cabeza, la cara, etcétera, 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 y se convierte en un proceso de rejuvenecimiento. Los que quieran pues rejuvenecerse, que se rejuvenezcan. Aquí tienen las prácticas. De manera que en esto juegan dos aspectos, el papel físico, puramente de rejuvenecimiento del organismo, y el papel psíquico, el cambio de polaridades. Por lo tanto, estos ejercicios sirven para el despertar de la conciencia. Por eso siempre he dicho que nosotros somos eminentemente prácticos, que luchamos por el despertar de la conciencia y que tenemos métodos y medios apropiados, eficientes, para el despertar. Bueno, una vez entendido este asunto del Viparita Karani Mudra, vamos a hacer demostraciones. Voy a enseñarle aquí a EVQ cómo es que se practica el Viparita Karani Mudra largo, ya de larga duración, se practica una sola vez al día, no lo vayan a practicar ustedes 2 veces al día, largo repito, corto sí, cada vez que uno hace la serie, pero, entre paréntesis, toda esta serie de los 6 ritos se practican 21 veces al día. Es claro que nadie va a empezar practicando 21 veces al día, porque el cuerpo no está acostumbrado. Algunos empezarán practicando la serie de 6 únicamente una vez. Después se puede continuar con 2, a través del tiempo con 3, pero llega un día, aunque sea después de varios años, en que uno ya practica las 21 veces al día, es decir, que la serie de 6 ritos se repite 21 veces al día cuando uno ya está muy práctico, esto es, cuando uno está muy acostumbrado. En todo esto hay que ir poquito a poquito, con calma, con paciencia, avanzando en la duración y en la intensificación de los ejercicios. Pero el Viparita Karani Mudra, solamente una vez lo puedo aconsejar. A tiempo de acostarse, en la noche, antes de meterse en la cama. Se practica como lo he dicho, se empieza con 1 minuto y se va alargando el tiempo, hasta que después de varios años puede uno practicarlo las 3 horas mandadas, indicadas, y eso sí, es ya para verdaderos atletas del esoterismo. Yo voy a hacer aquí la demostración, ante EVQ, luego tendrán que hacer lo mismo para que aprendan. Hay que aprender así, sobre la marcha. Esto no se aprende con apuntitos y más apuntitos, como están acostumbrados todos. A mí no me gusta enseñar esta cosa con apuntitos. EVQ tuvo la suerte de haber traído una grabadora y por eso está de una vez aprendiendo, pero si hubiera querido aprender a base de apuntitos, le hubiera dado la clase, pero allá en el templo, no aquí en la casa. EVQ. Le agradecemos a usted, venerable maestro. Maestro. Voy pues a hacer el experimento delante de él, vamos, empecemos. Me empiezo por sentarme pues, aquí, cerca de esta barda, por ciento que aquí veo el diploma que nos obsequió nuestro compañero del templo, el soberano comendador para América Latina JMV, o sea el VMGK. Veo aquí, en este diploma también, la firma de J.C., secretario general del Sumum Supremo Santuario, y veo también la firma de F.C., secretario del Supremo Consejo. Muy bien, aquí está en la barda el diploma, lo veo, ¿no? La firma de I.A., este es un gran paladín, nada menos que es el hermano de J.A.
Dijéramos el tercero de entre nosotros aquí, en el orden jerárquico esotérico, presidente del Supremo Consejo y el maestro de todos los misioneros del movimiento gnóstico, por tratarse de que es un veterano, y que ya está muy despierto, tiene un gran porcentaje de conciencia despierta, bien, bien, bien. Ahora vamos a hacer el experimento aquí cerca, pues voy a sentarme, sí, voy a sentarme aquí con toda la calma. Aquí estoy, sentado sobre esta alfombra, sobre el piso. Empiezo por colocarme, bien sentado, junto a la barda. Así vas viendo, ¿no? ¿En qué posición me ves acostado? A ver. Dile a los hermanos aquí a través de este grabador. EVQ. Lo veo casi horizontal contra el piso, pero totalmente paralelo a la pared. Maestro. Muy bien. Ahora fíjate lo que estoy haciendo, ve diciendo lo que yo voy haciendo. Estudiante. Ahora va subiendo los pies hacia la pared, colocando la espalda en el suelo, y lo que llamamos nalgas, contra la pared. La cintura le queda todavía en el suelo formando un vértice hacia arriba y las rodillas, las piernas totalmente verticales, apoyando los talones de los pies en la pared, las manos paralelas con la espalda. La cabeza hacia atrás, sin almohada, totalmente echada hacia atrás, mirando hacia arriba el techo o cielo raso de la casa. Esa es la posición que ocupa el maestro ahorita mismo. Maestro. Bueno, allí ven ustedes una escuadra completa. Estudiante. Sí, maestro. Maestro. Porque las piernas están contra la barda, contra la pared, las nalgas están contra la misma pared, y sobre el piso, el tronco está todo extendido pues, en el suelo. Estoy mirando hacia arriba, hacia el techo. Entonces, es una escuadra completa. Así hay que permanecer 3 horas. Se empieza con 1 minuto, luego, poco a poco, a través de los años, va uno avanzando, hasta que llegue el día en que se llega a la cumbre de las 3 horas. Repito, quien llegue a semejantes alturas, pues, verdaderamente vence a la muerte, la conquista, y eso ya, de por sí, es una maravilla, ¿verdad? Por otra parte, con este ejercicio, después de algún tiempo, tendrán que desaparecer las canas y las arrugas. Pero lo que a mí me parece más extraordinario, francamente, es lograr ese cambio de las polaridades Sol-Luna, ¿verdad? ¿Qué dices tú, EVQ? EVQ. Bueno, maestro, en realidad, el que logra ese propósito, eso de hacer ese trasplante, de cambiar lo negativo por lo positivo en el cerebro, o debe ser el máximo de felicidad interior que puede experimentar el iniciado que haga este proceso. Maestro. Bueno, pues ahí tienen la indicación exacta. Ahora, tú vas a hacer el experimento igual como lo estoy haciendo yo, ¿cierto? Estudiante. Sí, maestro. Maestro. Bueno, pasas tú aquí a hacerlo. Estudiante. Perfectamente, maestro. Maestro. Sí, en ese estado, hay que pedirle a la Madre Divina Kundalini, suplicarle que lo invoque ella misma con sus palabras, al tercer Logos, el Espíritu Santo, puesto que Él es su esposo, y pedirle que Él venga, suplicarle, que Él venga para que te arregle de una vez, te haga el cambio de las polaridades Sol-Luna. ¿Entendido? Estudiante. Sí, maestro. Maestro. Todo pura meditación, pura oración, pura súplica. A cada asana le corresponde, ciertamente, miles de súplicas, oraciones y plegarias a la Divina Madre Kundalini y también al tercer Logos. Aquí se le pide a ella que invoque al tercer Logos y también se platica con el tercer Logos. Estudiante. Maestro, ¿y no sería conveniente que quienes se dediquen exclusivamente a estos ejercicios manden a hacer una especie de vestidito especial? Maestro. Bueno, entiendo lo que quieres decir. Indudablemente, los varones ya saben que pueden hacer sus ejercicios, pues, en casa antes de acostarse en pijamas, etcétera, 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 las mujeres también, con sus pijamas pueden hacer sus prácticas. Pero en templo hay que practicar para aprender. Y cuando los grupos ya saben suficientemente las prácticas fondo en templo, pueden hacerlas en la casa, ¿verdad? Pero en templo los hombres aparte y las mujeres aparte, no revueltos y las mujeres con pantalón de hombre. Para que haya más pudor,
más moralidad, más honestidad, ¿entendido? Estudiante. Sí, maestro. Maestro. Ya con eso está bien. Ya has hecho bien la práctica, ya has visto cómo es. Esta cuestión del cambio de polaridades, Sol-Luna, la realicé yo en el continente lemuro-lemúrico. Recuerdo cuando el tercer logos me sacó esa estrella de 5 puntas, que así tiene la forma ese sol que está en el nacimiento del ombligo, y la pasó al pedúnculo cerebral, en el continente Mu o Lemuria. Recuerdo también cuando él sacó esa luna pesada, horrible, con ese halo, dijéramos, fatal, grisáceo, plomo, y la arrancó del pedúnculo cerebral y la puso en el nacimiento del ombligo. Ese cambio de polaridades me transformó totalmente y me convirtió en un hombre solar. Más tarde cometí el error, y eso sí estuvo mal, de haberme dejado caer en la meseta central del Asia, de eso hace 1.000.000 de años. Claro, ahora estoy ya levantado, estoy de pie, estoy triunfante y victorioso, como dicen. Pero, hace 1.000.000 de años yo recuerdo que cometí ese error, y entonces es claro que aquella luna que estaba en el nacimiento del ombligo, volvió a ocupar su puesto en el pedúnculo cerebral, y entonces aquel sol resplandeciente volvió al nacimiento del ombligo, vean ustedes cómo metí la pata. De manera que, si uno se deja caer, pierde el trabajo. Les sirvan a ustedes ahora el siglo XX, con experiencias, porque yo se las cuento con experiencia, para que ustedes con esa experiencia actúen. El que se mete en esto, a trabajar en esto, no debe dejarse caer jamás. Porque de lo contrario pierde su trabajo miserablemente. ¿Entendido? Estudiante. Sí, maestro. Bueno, ahora que ya hablamos un poco de esto, ya que hemos ahondado en explicaciones, quiero decirles también algo en relación con el Mayurasana. Indudablemente el Mayurasana, así se llama en sánscrito, es practicado por muchas gentes, aquí en México, no solamente damas y caballeros, sino también en las escuelas militarizadas de México, etcétera, etcétera. Pero lo han sacado, indudablemente, del esoterismo antiguo. Nosotros lo hacemos en combinación con la oración, con la meditación, etcétera, 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 pero estas gentes no saben de eso, van únicamente a lo puramente físico y lo llaman, sencillamente, lagartija, y eso es todo. Ustedes ya saben, ya lo expliqué, que se coloca uno en la forma de una lagartija, sobre las manos y los pies, y se hacen movimientos de panza, o sea de estómago, o de barriga, como dicen ustedes por allá, hacia abajo y hacia arriba. Indudablemente, con ese ejercicio se consigue, mis caros hermanos, eliminar la horrible panza. Es muy feo andar uno con la famosa curva de la felicidad, una barrigota bien grande, que no cabe uno por ninguna parte. No, los gnósticos debemos tener un cuerpo sano, fuerte, hermoso, bien esbelto, no demasiado gordo, no, la grasa hay que quemarla, eso no sirve. Y con este ejercicio pues, de Mayurasana, o sea, de la lagartija, pues se quema toda esa horrible grasa y el estómago queda guardando armonía con todo el cuerpo físico. Bueno, ante todo quiero que ustedes no pierdan el punto de vista la meditación y la oración. Esta no es una simple hatha yoga física, porque la tal hatha yoga física excluye completamente la meditación, la oración, etcétera, etcétera, etcétera. Es de gentes que se dedican a la cuestión puramente material, grosera. Por eso, la pura hatha yoga física ha sido considerada como magia negra, y esto, es claro que lo deben ustedes entender. Si quieren ustedes, dijéramos, darle algún nombre a esto que os decimos, pues sepamos que esto viene de una lamacería tibetana. En el mundo oriental, en la India, podría encajar muy bien algo de esto dentro del Laya Yoga o en el Kundalini Yoga. En Turquía, lo conocen los derviches danzantes, y para ellos, esto es cuestión de los sufíes maometanos. Pero, en fin, esto es una síntesis del cristianismo, maometanismo, lamaísmo, etc., pero una síntesis de perfección extraordinaria. Es necesario tener un cuerpo sano, una mente sana y un corazón sencillo. ¿Entendido? Además, durante todas estas prácticas, como ya dije, pueden sanarse, porque están suplicando a la Divina Madre Kundalini, rogándole que les sane determinado órgano, pidiéndolo que traiga al tercer logos para que les sane. Ya eso se lo expliqué demasiado y creo que está por demás irlo repitiendo.
pero pasemos a la cuestión del ayuno. Es necesario, siquiera una vez al año, hacer un ayuno científico con el propósito de limpiar el estómago. Si ustedes quieren una forma de ayuno esotérico y científico, exacto, para depurar el organismo, limpiarlo de toda clase de podredumbre, putrefacción y suciedades, háganlo en la siguiente forma: 7 días. Óiganlo bien, cada año, una vez al año. Durante el ayuno se comen ajos, pero ajos puros, limpios, sin cocinarlos, así, al natural, crudos, y jugo de limón. Los hombres podrán tomar el jugo de limón puro sin mezclar con agua, pues una vez al día, y el resto pueden mezclar agua con limón. Las mujeres, pues, pura agua con limón mezcladito, no limón puro, mezcladito con agua. Ellas usarán menos limón y más agua. Tampoco quiero que comiencen ustedes con un ayuno fuerte, no. Por ejemplo, pueden practicar, si quieren ustedes el año entrante, el año 1973, un ayuno de esta clase, un solo día nada más. Durante el día, harán ustedes sus 3 buenas comidas con puros dientes de ajo, una bebida fuerte de limón al levantarse y el resto del día, agua con limón, las mujeres únicamente un poquito, unas gotitas de limón en el agua y durante el día lo pasan con agua con limón y dientes de ajo. Una sola vez, un día nada más. Es claro que el limón y el ajo van a acabar con todas las putrefacciones que se forman en el intestino, producto de los diversos alimentos, van a acabar con los parásitos intestinales, que los hay por montones en el estómago, en los intestinos, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer una limpieza, pues de la caldera, porque el estómago es como la raíz de donde se nutre todo el árbol del organismo y hay que limpiarlo. Empiecen pues ustedes, con un día de ayuno durante el año 1973, en el año 74, 2 días, con este tipo de ayuno, en el 75, 3, y así, cada año, le van aumentando un día hasta llegar a 9. Después de 9 años, o sea dentro de 10 años, ya pueden ustedes seguir con ayunos de 9 en 9 cada año 9 días. Cada año 9 días a base de limón y ajos, y yo les garantizo a ustedes que pueden llegar a rejuvenecer el organismo, y los que están jóvenes, pueden mantenerse jóvenes así, durante muchísimos años y siempre jóvenes. Eso de la vejez no es sino desgaste y nada más que desgaste de las células orgánicas, o mejor dicho, uno gasta las células, las deteriora miserablemente y no reconstruimos el organismo por ignorancia. Pero teniendo uno sabiduría, puede, perfectamente, estar creando nuevas células y mantenerse joven, y si está viejo, recobrar la juventud. No olviden que ustedes pueden escoger 7 días de ayuno o 9 días. Ustedes elijan, cuando lleguen al máximo,